Que hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién vive? Cristo vive. Y para su nombre, gloria. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Amén. Una vez más, como siempre lo decimos, ¿quién ha venido a escuchar la palabra del Señor? Amén, amén. Ok, hermanos, recuerden que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito y alabado sea el Señor. Este día es muy hermoso. De verdad que muchos evangélicos, muchos católicos, incluso hasta los ateos, hoy están celebrando la resurrección de mi Señor Jesucristo. Pero nosotros como cristianos sabemos que mi Señor Jesucristo está vivo. Amén. Desde hace 2000 años y que pronto viene. Él nos lo prometió y esa es la esperanza, es la fe que nosotros tenemos como verdaderos cristianos. Y por eso estamos, como siempre, llevando la palabra del Señor con denuedo. Este mensaje va a ser muy hermoso, bendito y alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, le pedimos hoy que nos convoca el Espíritu Santo a que abramos nuestra mente, a que abramos nuestro corazón para que escuchemos lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Va a ser algo muy importante, va a ser precioso. De antemano le damos gracias a todos y cada uno de vosotros por haber estado en el transcurso de la semana escuchando el mensaje a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. No nos cansamos, no nos vamos a cansar hasta que mi Señor Jesucristo venga por nosotros de llevar el mensaje, hermanos. Sabemos que quizás muchos se molestan porque les enviamos el mensaje todos los días, pero es menester nuestro. No podemos parar, es una gran comisión que nuestro Señor Jesucristo, el que muchos celebran el día de hoy, que resucitó, Él nos dio esa gran comisión. Él nos dio esa gran comisión, la palabra de Dios lo dice, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, porque va a haber un fin del mundo. Dios la bendiga, ángeles. La palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 9. Damos la bienvenida a todos los que se van a conectar el día de hoy. Por favor, con un corazón receptivo, tomemos un lápiz, un bolígrafo, una hojita y ante todo la Biblia. Con un corazón receptivo apuntemos todos los versículos que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. La palabra del Señor nuevamente, capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, desde el versículo 24 en adelante. La palabra del Señor escrita está y dice así. Le refirió otra parábola, mi Señor Jesucristo hablando, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Mi Señor Jesucristo les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mi Señor Jesucristo les dijo, no sea que también al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo,
Te pedimos perdón, Señor, primero que todo, Señor. Límpianos, Padre Santo, con la sangre de mi Señor Jesucristo para ser dignos el día de hoy de ser portadores de este mensaje, Señor. Te pedimos por todos los que vamos a escuchar este hermoso mensaje. Señor, si en alguno de nuestros corazones, de los que estamos aquí, o los que nos van a escuchar, o los que están conectados en este momento, Señor, están enviándole, Señor, un mensaje a ti, una plegaria a ti, Señor, quizás una petición por falta de trabajo, Padre Santo, o por una enfermedad, Padre Celestial, o quizás porque están resentidos contigo, Señor, porque quizás tú no les escuchaste una oración, Padre Santo. Te pido, Padre Celestial, Señor, que escuches esa oración. Ten misericordia de esa persona que clama a ti, Señor, de la misma manera que nosotros clamamos a ti, oh Padre Santo. En este momento que vamos a recibir tu palabra, Señor, háblanos, Señor, con el poder, Señor, con la autoridad que tú tienes, Padre Santo, a través de tu santa palabra, Señor. Que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que seamos receptivos, Padre Santo, a ese mensaje. Porque el tiempo, Señor, está corto, Padre Celestial. Y el enemigo, el diablo, Satanás, anda como león rugiente, Señor, buscando a quien devorar, Padre Santo. Pero en ti somos más que vencedores, Padre Celestial. Que tu palabra no llegue a ti vacía nuevamente, Padre. Que haga lo que tiene que hacer, Señor, en cada uno de los corazones que van a recibir, que vamos a recibir este mensaje, Padre. Te pedimos por todos los enfermos, Señor. Por aquellos que tienen dolencias, Padre Santo, en alguna parte del cuerpo, Señor. Te pedimos por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Celestial, y a los que vamos a ver marchar dentro de muy poco, Señor. Porque es cuestión de tiempo, Señor. Úngenos con tu palabra, Señor. Honra a tu siervo el día de hoy, Señor. Acompáñanos, Señor, en este estudio. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. De verdad que es un gozo estar aquí con todos y cada uno de vosotros. Esta semana nos gozamos en la iglesia en la cual nosotros nos congregamos. Gloria a Dios, con el pastor José David Hernández, que de verdad fue muy hermoso también el estudio que tuvieron los jóvenes el día de ayer. Fue precioso y nos gozamos toda esta semana adorando y alabando al Señor, dándole gracias por todo lo que nos da. Hermanos, estamos frente a una situación bastante difícil, una situación bastante delicada. Y como acabamos de leer en la palabra del Señor, ya hemos hablado cantidad de veces, mi Señor Jesucristo pronto va a venir. Recuerden lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, donde dice: mi Señor Jesucristo, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuere, yo se los diría, dice mi Señor Jesucristo. Pero voy pues, y cuando ya esté listo, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa que mi Señor Jesucristo, y a través y a lo ancho de la palabra del Señor, de estos 66 libros, encontramos esa promesa que Dios nos ha dejado a nosotros. Y ya vemos que es el amor tan grande que tiene nuestro Dios por todos nosotros, que miramos que a pesar de lo que vimos esta semana, que eso sucedió hace muchos años, y mi Señor Jesucristo sabemos, los verdaderos creyentes, los que estamos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que eso sucedió hace muchos años y que mi Señor Jesucristo vive. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Él vive y pronto va a regresar por nosotros. Con lo cual, sí sabemos que eso fue lo que se celebró esta semana y que hoy supuestamente estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Él está vivo, que Él no está colgado en una cruz,
como nos lo han hecho enseñar, nos lo han enseñado muchas veces. Y sabemos también que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho, que dentro de poco la trompeta va a sonar. Mi Señor Jesucristo dijo que cuando Él regresara, Él iba a sonar una trompeta, y que solamente los que estuviésemos listos íbamos a escuchar esa trompeta. Él mismo dice que yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen y conocen mi voz. Entonces, dentro de muy poco, hermano, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, estoy hablándolo así enfáticamente, cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, dentro de muy poco va a ser un evento muy, muy hermoso. Algo así como lo podríamos llamar sobrenatural. No me gusta utilizar esa frase sobrenatural porque lo sobrenatural es maligno, más bien espiritual. De la misma manera que sucedió en los tiempos de Noé, cuando en el arca, ¿os acordáis cuando Noé duró 120 años llevando el mensaje de salvación? No sé qué utilizaría, pero me imagino que era clavo por clavo, que 120 años haciendo un arca y diciéndole a la gente que se arrepintiera, que iba a haber un diluvio, pero la gente no creyó, sino hasta que el diluvio llegó y ya conocemos lo que sucedió. Pero el Señor avisó, Él avisó y pues halló gracia a Noé ante los ojos de mi Señor y lo utilizó de esa manera para que llevara el mensaje. De esa misma manera el Señor está utilizando a hombres, muchos hombres, muchas mujeres llenas del Espíritu Santo a llevar la palabra de Dios en sana doctrina. Porque también sabemos que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos vendrán muchos burladores. Y ya lo estamos viendo en las redes sociales, llevando un mensaje tergiversado de la palabra del Señor. Pastores que ya no quieren ser pastores, sino apóstoles. Y ya no se conforman con ser apóstoles, sino que también profetas. Y conocemos que el último profeta fue Juan. Hasta ahí se acabaron los profetas. Y que el último apóstol fue el apóstol Pablo. Él mismo lo dijo, yo como último apóstol, como abortivo, dice la palabra del Señor. Así lo dice. Entonces nosotros estamos llevando ese mensaje porque Dios ha utilizado hombres imperfectos. Él no está buscando gente perfecta. Por eso cuando nosotros llevamos la palabra del Señor, encontramos mucha gente, no es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. En su corazón cree que es perfecto. Entonces Dios pues les enceguece el corazón, porque así como dice la palabra del Señor, porque ellos mismos le preguntaban que por qué les hablaba en parábolas. Y mi Señor Jesucristo mismo, si nos vamos a capítulo 13, en el versículo 12, porque dice, en el 11 dice, respondiendo mi Señor Jesucristo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mucha gente que son arrogantes, son esquivos ante la palabra del Señor, o cuando nosotros enviamos ese mensaje, el mensaje de mi Señor Jesucristo, muchos a veces se molestan con nosotros y no lo quieren saber. Entonces, por eso a nosotros nos es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a los que no quieren escuchar, es porque verdaderamente no es para ellos. Pero la palabra de Dios dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Gloria a Dios. Amén. Y yo lo que pido es eso, sabiduría y entendimiento de la palabra del Señor. No dinero, no plata, ni oro, ni nada de esas cosas. El Señor es el dueño de todas esas cosas. Yo lo que más le pedimos nosotros y que le pidamos sabiduría y entendimiento a nuestro Dios, al soberano Dios. Porque Él dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Y ya lo hemos explicado con la ayuda del Espíritu Santo, que mucha gente dice, ¿cómo me van a quitar algo que yo no tengo? Obviamente sí. A veces nosotros tenemos algo que son proyectos, los tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, los tenemos a mediano, corto, largo alcance, pero tenemos proyectos. Esas son las cosas que tenemos y aunque a las cosas que tenemos y no las tenemos, esas cosas se nos va a quitar. Dios no va a dar ese avance para que nosotros sigamos adelante con nuevos proyectos. Hasta esos proyectos nos van a quitar.
ya por la desobediencia del Señor, porque no tenemos en cuenta al Señor. Ahora, la palabra del Señor, nosotros la hemos venido en estudios bíblicos siempre con ese respaldo bíblico, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. En la parábola de la cizaña es algo muy especial. Muy pronto, hermanos, y acuérdense de esto, el mensaje es de parte del Espíritu Santo de Dios, para que nos demos cuenta que dentro de muy poco, ya el mundo, el enemigo, el anticristo ya está entre nosotros, pero sus vasallos, que entre ellos hay presidentes, dictadores, gobernadores, trabajan para él, y muchos millonarios, altruistas, entre comillas. Muchos millonarios están trabajando ya para lo que ya se está viviendo, el nuevo orden mundial. Pero ese no va a ser el mensaje. El mensaje que tiene el Espíritu Santo para nosotros el día de hoy es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a ser arrebatada muy pronto. Muy pronto va a ser arrebatada. Y vamos a referirnos a la palabra del Señor como lo hemos dicho. Dice, tampoco queremos, hermanos, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 en adelante, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, que eso es lo que se está celebrando el día de hoy, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso hay que creerlo por fe. Amén, amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, esto es palabra de Dios. ¿Quién alaba al Señor? Gloria a Dios. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron. Porque esta es la promesa que mi Señor Jesucristo dijo. Voy pues, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero cuando venga ese momento va a sonar una trompeta. ¿Quién la va a sonar? No la va a sonar un ángel. La va a sonar mi Señor Jesucristo. En el versículo 16. Porque el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién alaba al Señor? Amén, amén. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos con ellas. Hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo muy pronto va a ser arrebatada al cielo. Va a ser un evento muy, muy hermoso. Van a desaparecer muchas personas de sobre la faz de la tierra. Pero como hay muchos burladores, cuando se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya no va a haber, esa iglesia ya no va a estar aquí para evangelizar a las personas. Pero van a quedar unos cuantos. Pero también van a haber unos que van a tergiversar la palabra del Señor. Al decirle a la gente, y ustedes van a escuchar esto, hermano, acuérdense de esto. Estos mensajes van a quedar grabados. Quizás los vayan a borrar después, porque la palabra de Dios desaparecerá por un tiempo. Porque dice la palabra de Dios que vendrá hambre y sed. No hambre y sed de comida y bebida, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Ya no va a haber nadie de los gentiles, de los que estamos aquí, llevando la bendita palabra del Señor. Pero van a tergiversar esta palabra. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 29 del capítulo 13 que acabamos de leer, de la bendita palabra del Señor. Le dijo mi Señor Jesucristo, no, cuando le dijeron que si le arrancaban la cizaña, dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dice mi Señor Jesucristo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, hasta que Él venga. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores, a los ángeles, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla.
pero recoger el trigo en mi granero. Entonces ustedes lo que van a escuchar, hermanos, porque le van a dar el giro de 360 grados a este versículo. Entonces lo que va a escuchar de la gente que va a trabajar para el anticristo, de que es que los que fueron arrebatados son la cizaña y que los que se quedaron son los buenos. Les van a seguir mintiendo como siempre lo han hecho. Entonces el anticristo va a hacer lo que él quiera en 7 años. Van a tener 7 años. 7 años. No sabemos cuándo va a sonar la trompeta, pero después de que se vaya a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo al cielo, ya los que estén aquí ya van a saber que va a haber 7 años para que, hasta que venga mi Señor Jesucristo. Pero antes de que mi Señor Jesucristo venga, van a escuchar esto, que es que los que se fueron son la cizaña, y entonces como Dios en la palabra de Dios había dicho que los agarraran y los iban a quemar. Pero es mentira. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que va a ser arrebatada al cielo de la misma manera que cuidó a Noé y a toda su familia en el arca con todos los animales, para él salvaguardarnos, para que nosotros no suframos 7 años de tribulación y gran tribulación. Sabemos que se van a desatar 7 sellos, que van a sonar 7 trompetas, que Dios va a vaciar 7 copas de la ira de Él mismo, de la ira de Dios sobre la tierra. Y no solo eso, los habitantes de la tierra, los moradores de la tierra van a tener que aguantar todos los embates, todas las maldades, todas las atrocidades que el anticristo y sus vasallos van a hacer con ustedes. Porque yo digo, yo no me quiero quedar, hermanos. No digo que ya lo tengo el viaje listo, pero no me quiero quedar. Y el mensaje de hoy es para que tú no te quedes. Dios lo bendiga, Oscar. Para que tú no te quedes a esos embates que van a suceder. Pero entonces cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, hermano querido, vamos a recibir muchos mensajes, que es que los que se fueron somos los malos. Van a seguir mintiendo. Pero en este momento mi Señor Jesucristo lo que tiene para usted, hermano, es que tú vengas a los pies de mi Señor Jesucristo y te ganes tu salvación, adquieras tu salvación gratis, sin necesidad de sufrir la tribulación y gran tribulación. Ahora, si tú te quedas, el mensaje que hay para hoy lo vamos a encontrar en el Apocalipsis capítulo 7, que es la revelación de mi Señor Jesucristo para todos y cada uno de nosotros. Esta visión se la dio al apóstol Juan, al apóstol amado. Sabemos que el apóstol Juan fue el único que quedó de todos y murió prácticamente de muerte natural, aunque le tuvo que pasarla bastante difícil. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3, dice: después de esto vi, hablando Juan, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacerle daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quién alaba al Señor? Entonces el mensaje, hermano querido, es que ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no vamos a estar aquí, pero van a quedar unos hombres judíos, que ellos son los que se van a encargar de evangelizar al resto de los judíos que queden aquí, porque hay muchos judíos mesiánicos que creen en mi Señor Jesucristo. No son aquellos que fueron cómplices de los romanos para que mi Señor Jesucristo fuese asesinado, hablándolo literalmente como lo hablamos hoy en día. Son 144,000 judíos que predicarán la palabra del Señor a todo Israel, que la palabra de Dios misma lo dice así. Ellos terminarán, hermano, básicamente la evangelización del mundo después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo. Mi Señor Jesucristo mismo lo dijo. Mateo 24,
Versículo 14, si me acompaña, hermano. Y apunta los versículos, hermano. Porque mi Señor Jesucristo lo dijo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Hermanos, hay algo que aclarar. A eso nos convocó el Espíritu Santo de Dios el día de hoy. No dice que viene el rapto, sino el fin. Primero es el arrebatamiento, luego el fin. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo predicará el evangelio de la gracia. Por eso, hermano, usted y yo estamos invitados a que vengamos a recibir el evangelio de la gracia. No lo que va a suceder después. Si tú dejas para después, cuando veas que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o cuando tú veas que un familiar tuyo que era cristiano de verdad, que murió con Cristo en el corazón, que tú lo veas porque lo vas a ver, yo también lo voy a ver, que resuciten los muertos en Cristo, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios no miente, que no ha mentido ni mentirá nunca. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón. Hermanos, es el evangelio de la gracia. Por gracia nos da, por gracia nosotros mandamos el mensaje todos los días. Le pedimos perdón si de pronto se enfada, pero es menester que reciban estos mensajes. La iglesia es mediante el cual los que se acercan a nuestro Señor Jesucristo, por fe, ese es el mensaje de la gracia, por fe son salvos y esperan el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cambio, los 144,000 judíos que van a quedar predicarán el evangelio de Dios, el cual se anuncia a los que aceptan el mensaje y proclaman en aquel tiempo, que es de la tribulación y gran tribulación, que si se salvan y que no hayan esperado ese rapto, hermano, la van a pasar muy, pero muy difícil. Y los que se queden para ese lapso de tiempo van a esperar a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas religiones, hoy en día, lamentablemente también muchos pastores, no les dan este mensaje a los que están en la iglesia. No les dicen que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Incluso muchos niegan el arrebatamiento de la iglesia. Muchos les dicen, como lo dicen en muchas religiones, que es que están esperando la grandiosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo sí va a venir y va a reinar 1000 años. ¿Con quién va a reinar los 1000 años? Con nosotros, con los que nosotros nos vayamos. Por eso nuestro Señor, Él quiere gente santificada, gente que se lave con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos dignos de venir a reinar con mi Señor Jesucristo. ¿Cuánto? 1000 años. Ahora, hermanos, si me acompañan, hermano, a la profecía del profeta Isaías, en el versículo 66, versículo 18 al 21. Y como lo repito nuevamente, la evangelización después de que se vaya la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, va a estar a cargo de Israel, de 144,000 judíos. Porque esto empezó con los judíos y terminará con los judíos. Esto es una profecía. Se han cumplido muchas profecías últimamente, hermanos. Mucha gente no lo quiere ver. Pero como dice la palabra del Señor, la fe no es de todos. Y para poder ver esto, tenemos que verlo con los ojos de nuestro espíritu, con los ojos del corazón, sentir y vivir lo que es la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 66, versículos 18 y 21. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones, lenguas, y vendrán y verán mi gloria, dice la palabra del Señor.
Pondré entre ellos una señal y enviaré a los sobrevivientes de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda para el Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, a modo de que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor, y tomaré también de entre ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. ¿Quién alaba al Señor? Es una profecía que básicamente se ha cumplido, hermanos. Los judíos están regresando a su patria natal. Incluso el gobierno de Israel, el primer ministro, está sacando fondos para que los que no tengan dinero para regresar a Israel, regresen, porque la profecía se está cumpliendo. Y esto, para estos 144,000 hermanos, solamente van a ser judíos, van a ser levitas, pero van a tomar de todas las tribus de Israel. Si me acompaña a 1 Corintios capítulo 15, versículos 23 y 24, nos vamos a dar cuenta, y para que tomemos en cuenta lo siguiente: cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hacemos énfasis en eso, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no otra, sea arrebatada al cielo, quien se queda a predicar, ¿quiénes son? 144,000 judíos, junto con 2 testigos, que posiblemente va a ser Elías y Moisés, dice la palabra del Señor. Esto, hermanos, yo sé que muchos de ustedes no han recibido estos mensajes por parte de sus pastores, por parte de sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque no quieren alarmar a la iglesia, asustarlos, no les hablan del infierno, solamente les hablan de un cielo, no les hablan de un arrebatamiento de la iglesia, no les hablan de un juicio, porque no quieren alertar a los de la iglesia, porque quizá les da miedo, porque ya no vuelven a la iglesia, por X o A motivo. Pero entendamos esto, hermano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23-24 dice: pero cada uno a su debido tiempo. Recordemos esto. Mi Señor Jesucristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Todo esto se va a cumplir. Mi Señor Jesucristo lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Quién alaba al Señor? Ahora, hermanos, se suprime totalmente el gobierno humano en el planeta. La estatua de Nabucodonosor, que ya lo leímos, hemos estudiado esto, la estatua de Nabucodonosor que nos habla de todos los gobiernos que se han turnado el reino de este mundo. Nos damos cuenta que una piedra, una roca derribó esa estatua y la volvió polvo. Y esa roca nos significa el reino milenial, el reino de mi Señor Jesucristo. Porque mi Señor Jesucristo va a venir a reinar 1000 años. Esto quizás usted nunca lo ha escuchado. Pero esa es la palabra del Señor. Tú tienes una Biblia en casa, 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 y 26 dice: preciso es que Él, mi Señor Jesucristo, reine 1000 años, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, en el día del juicio final, cuando acabe el milenio. El anticristo va a gobernar 7 años, hermanos.
Mi Señor Jesucristo va a venir y va a prender al falso profeta, al anticristo, los va a lanzar vivos al lago de fuego, no al infierno, al lago de fuego, y al diablo lo va a meter 1000 años preso mientras gobierna mi Señor Jesucristo. Ahora, esos 144,000 judíos que van a quedar a cargo de la evangelización cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, van a ser judíos de sangre. Dice la palabra del Señor Jesucristo, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, del 4 al 8. Guarde esa palabra en su mente y en su corazón, hermanos. Dios nos ha dado este mensaje a nosotros. Hablo en nombre del grupo Adonai Jireh, que quiere decir el Señor proveerá. Para que nos demos cuenta de esto. Dice la palabra del Señor, capítulo 7, versículo 4 hasta el 8 del Apocalipsis. Dice, hablando Juan, a él se le dio la revelación. Hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Escuchen bien, hermanos. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Guarden esta palabra en su mente y en su corazón. Mire, hermanos, usted como cristiano, como evangélico debe saber esto. Algo muy curioso en estos versículos. ¿Qué notamos de curioso? Que no vemos 12,000 sellados de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice cuando le dieron la bendición a la tribu de Dan, el patriarca Israel, en el Génesis, acompáñenme a Génesis 49, versículo 16, porque esto es con respaldo bíblico, hermanos. Esto no es palabra de Iván, esto es palabra de Dios. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Dice la palabra del Señor en Génesis 49, versículo 16, 18. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. De ahí saldrá el anticristo. El anticristo va a salir de la tribu de Dan. Por eso ellos no están para evangelizar a los judíos o a la gente que quiera llegar a los pies de mi Señor Jesucristo cuando vean que muchos familiares cristianos desaparecieron de sobre la faz de la tierra y muchos niños que todavía tienen el corazón puro, muchos niños, no todos los niños van a desaparecer porque lamentablemente muchos niños también están plagados de pecado por culpa de sus mismos padres y ellos se van a quedar. De la misma manera que pasó en el diluvio. Muchos, casi todos los niños desaparecieron debido al pecado. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación he esperado, oh Señor. Eso fue lo que se le dijo de la tribu de Dan. Y por eso vemos lo curioso que entre los 144,000 no hay 12,000 de la tribu de Dan. Si me acompaña Jeremías, también habla con respecto a Dan. Jeremías capítulo 4, profeta, capítulo 4, versículos 15 y 16, dice, porque una voz trae las noticias desde Dan y hace oír la calamidad desde los montes de Efraín. Decida a las naciones, hacerlo oír sobre Jerusalén. Invasores vienen de la tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá.
Ahorita escuchamos algo muy bonito y ese va a ser otro estudio que si es menester de parte del Señor lo hacemos, que habla de Tarses, Fud, de Lud, de Tubal y Javán, hablando de estas naciones que en este momento están en guerras. Si lo notamos también, miramos y podemos buscar quién es Rusia en la Biblia. Pero ese no es el estudio el día de hoy. Nos vamos a enfocar en esto. ¿Quiénes van a quedar después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se vaya? ¿Quiénes van a quedar para evangelizar al mundo? ¿Quiénes van a quedar para evangelizar primero que todo a los judíos en Israel? Dice Jeremías capítulo 8, versículo 15 al 16, dice: esperamos paz y no hubo nada bueno. Día de curación y no hubo turbación. Desde Dan se oyó el resplandor de sus caballos. Al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Vinieron y devoraron la tierra y todo lo que en ella había, la ciudad y a los que moraban en ella. Recuerden, hermanos, que los moradores de la tierra son los que se van a quedar, los que no se vayan a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Los moradores son aquellos que aman más la tierra, que aman más los deleites que las cosas de Dios. Aquellos que están más pendientes de su trabajo, de pagar sus impuestos, de pagar los biles, la renta, los coches, todo, que de ir a la iglesia y consagrarse delante del Señor. Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios es para eso. Y tú puedes venir gratis, hermanos. Venir gratis porque es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la gracia. Dios lo bendiga, hermano Beto. Recuerden que estos sellados, porque van a estar sellados, ¿por qué van a estar sellados? Porque el diablo, el anticristo, va a hacer matar a todo el que quiera buscar de Dios. Él va a hacer matar a todos aquellos que no quieran ir en pos de la bestia, en pos del anticristo. Por eso ellos van a estar llevando la palabra del Señor. Va a haber hambre y sed. No hambre y sed de agua y de pan, sino hambre y sed de la palabra del Señor. Pero van a estar los 144,000 judíos allá en Israel. Allá van a estar. Mucha gente para ir a buscarla, para venir a buscar la palabra del Señor, van a tener que ir hasta ese sitio, hasta Jerusalén, hasta Israel a buscar. De forma tal que no caiga en manos del anticristo. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Porque estos hombres van a estar sellados. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Ya, y con denuedo llevamos la palabra del Señor y el enemigo no nos toca. Tenemos batallas contra los demonios, contra estos huestes de maldad. Y hermano, déjeme decirle algo muy importante. El diablo sabe que le falta muy poco tiempo. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tanto así que he escuchado testimonios, incluso de familiares, esta semana, que el enemigo está tan alborotado porque sabe que le falta muy poco tiempo, que le queda muy poco tiempo, que incluso se está haciendo visible en muchas familias. Ya, está tomando forma. Está tomando forma y está haciendo tangible en muchos sitios que incluso escuchan ruidos en casas. Lo han visto sombras en casa, he escuchado los testimonios. Y créalo o no, hermano, es verdad. El anticristo ya está entre nosotros y sus huestes ya están trabajando, pero están desesperados porque el arrebatamiento de la iglesia va a venir pronto. El enemigo Satanás no puede detener el arrebatamiento de la iglesia, pero sí puede dañar de que tú como cristiano, que yo como cristiano nos quedemos. Y por eso tenemos que estar siempre vestidos con las armas, con la espada de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora recuerden que en el Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice: y se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino que solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes.
De la misma manera que mi Señor Jesucristo va a hacer sellar, Dios va a sellar estos 144,000. Y como el diablo siempre está emulando todo lo que mi Señor hace, entonces Él va a hacer sellar, va a hacer poner un sello en la mano derecha o en la frente a todos los que sigan al anticristo. El que no tenga ese sello en la mano derecha o en la frente no va a poder comprar ni vender. Básicamente, ¿qué es lo que está haciendo los vasallos de Satanás en este momento? Están adoctrinando el mundo, ya lo han adoctrinado de hecho, de que si tú no te pones una mascarilla no puedes comprar ni vender. Que si tú no te pones ese paliativo en uno de tus brazos, no vas a poder comprar ni vender, no vas a poder entrar a un avión, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y hermanos, esto ha estado quietecito y se va a volver otra vez. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de Satanás ya está trayendo otra vez este revuelo con respecto a esta pandemia o esta plandemia, como lo podamos llamar. Dios va a sellar estos 144,000 para que el anticristo no les haga daño. De momento. Pues dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 9, versículo 4, dice: y dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad y por medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Hermanos, ¿cómo se va a ser tan impresionante todos los embates que va a hacer el anticristo? Que estos hombres, que a pesar de que van a ser sellados, van a gemir, la van a pasar muy feo. Los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia la van a pasar muy, pero muy mal. Por eso el Señor los está llamando en este momento a que hagan las cosas como el Señor se les está indicando. Exactamente. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice, porque así las escrituras no dicen en qué consistirá ese sello distintivo que porten estos valientes judíos, no saben, o esos ungidos consagrados, así como debemos de estar nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, consagrados a nuestro Señor Jesucristo, consagrados a Dios, no dándole pie al mundo en lo absoluto. Ya, estos predicadores judíos que llevarán, dice la palabra del Señor, que van a llevar el nombre del Padre y de mi Señor Jesucristo en sus frentes. ¿Dónde dice eso? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Dice: después miré, dice Juan, porque él llevó, mi Señor, el Espíritu Santo lo llevó al futuro. Juan, el apóstol Juan, vio todo esto que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder dentro de poco. Dice: después miré y vi, dice Juan, vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Gloria a Dios. Amén. Ellos van a ser sellados de esa forma. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? Bendito y alabado sea el Señor. Ahora, hermano, ellos también serán sellados por el Espíritu Santo de Dios. Pues ellos predicarán a millones para que se puedan salvar. De la misma manera que Dios está utilizando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo en este momento para llevar la bendita palabra del Señor. Sabemos que muchos cristianos están dormidos, sí. Sabemos que muchos cristianos o que creen que ya están salvos, ya ni siquiera salen a llevar la palabra del Señor, ni siquiera van a la iglesia. Están tibios. Y recuerden lo que el Señor va a hacer con los tibios, los va a vomitar. Ya, el Espíritu Santo, si Él se fuera, o sea, muchas iglesias, incluso yo los he escuchado, que dicen que después del arrebatamiento de la iglesia el Espíritu Santo se va a ir. Eso es una falacia. Eso es una mentira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se puede ir. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios está en todos lados. ¿Para dónde se va a ir mi Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Si el Espíritu Santo se fuese, ¿cómo se salvaría toda esa multitud? Sabiendo que los que se queden, que estamos cargados en nuestros delitos y pecados,
Y el único que hace eso, el único que limpia de pecado, ¿quién es? ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya, en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía, escuche bien esto y guárdalo, guarda esa palabra en su mente y en su corazón, como garantía, el Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, millones de judíos y millones de gentiles que se queden después del arrebatamiento de la iglesia, se salvarán por la predicación de esos 144,000. Por eso es menester, y el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy, de que si tú no recibas la palabra del Señor ahora en el Evangelio de la Gracia, a través de hombres y mujeres que estamos llevando la palabra del Señor con una sana doctrina, si tú te quedas, recuerde que hay un plan B, por llamarlo así. Van a quedar estos 144,000, hermanos, pero la van a pasar bastante difícil. Incluso 144,000 la van a pasar difícil. Dice el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10, dice: después de esto miré, Juan dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en sus manos. Escuche bien esto, hermano, con palmas en sus manos clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, que es mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Amén, amén. ¿Qué tenían en sus manos, hermanos? Palmas. Palmas. Diferente. Esta multitud, ¿qué tenía en las manos? Palmas. En las manos. Lo cual significa solamente gozo. Gozo. En cambio, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a recibir coronas de oro, gloria a Dios, que es el símbolo de victoria. ¿Por qué? Porque Dios nos dio mejor dicho, vamos a ser dignos de eso, pero vamos a tener ahora en este momento, ir, mejor dicho, y alabar al Señor en espíritu y en verdad, consagrarnos a Dios para ser dignos de escapar de todo esto que viene y ser merecedores de esa corona de oro, hermanos. Es el símbolo de victoria, como lo dijimos antes. La palabra de Dios nos dice y nos habla de 24 ancianos que son los representantes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que está delante del trono. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos. En los tronos vi sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas. ¿Con qué? Con coronas de oro en sus cabezas. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a tener coronas de oro, mientras que los que se queden van a recibir palmas, pero con gozo la van a recibir, porque van a pasar la tribulación y gran tribulación. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y todo dice amén. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, qué hermoso es la palabra del Señor. Hermanos, ellos son salvos después del arrebatamiento de la iglesia, en medio de la tribulación. Estos hombres van a estar 3 años y medio llevando la palabra del Señor, diciendo que el anticristo es un mentiroso,
diciendo que este hombre que va a venir a gobernar ese nuevo orden mundial que están sacando en este momento, que ya empezó con la famosa Agenda 2030, búsquenlo en el internet, hermano querido, deja de jugar con tu salvación. Deja de meterte a jugar Tetris o a jugar Candy Crush. Busca tu salvación y busca todo lo que está sucediendo en este momento y compárelo con lo que está escrito en la palabra del Señor, que la palabra del Señor valga la comparación, pero es como un periódico, hermano, con las noticias de mañana. Entienda eso, hermano. Esto no se lo va a decir un cura a usted. Usted nunca ha visto un cura con una Biblia en la mano. Muchos pastores, muchos apóstoles y muchos profetas que están por ahí no le quieren llevar esta palabra a ustedes, hermanos. Pero hay muchos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que nos ha sacado Dios de la basura. Nos ha sacado, hemos sido mentirosos, ladrones, hemos sido avaros, hemos sido borrachos, hemos sido maledicientes, hemos sido de toda la porquería que hay en el mundo. Pero Dios está sacando a esa gente de ahí, porque los que se dicen que andan con títulos en las paredes no quieren llevar este mensaje de salvación. Por eso la palabra del Señor nos dice en el Apocalipsis 14, versículo 13 y 15 dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos son, mire lo que va a pasar con los 144,000 y los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia. Estos que están vestidos de ropas blancas, dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, han salido. Para decir que han salido es porque ellos entraron y se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo va a empezar la tribulación y gran tribulación? Después del arrebatamiento de la iglesia. Dice, han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Está hablando de estos 144,000 hombres y de todos los judíos y de todos los gentiles que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia. Por eso dice, ¿cómo es que salieron de la tribulación? Tiene que ser que primero entraron en ella. Y entraron precisamente porque ellos se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia. Como es lógico. Nadie sale sin haber entrado. El Apocalipsis capítulo 14, versículos 16 y 17, la palabra del Señor dice de esta forma: ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, pero una cosa sí es cierta. Todo el que se quede, en este momento que están adoctrinando a la gente, y que están básicamente, este no es el sello de la bestia, pero lo están adoctrinando y básicamente es como si fuera un sello. ¿Para qué? Para que hagan caso a los gobernantes, que han violado todas las leyes de Dios, las han violado todas. Van en contra de lo que son las leyes de Dios. A ellas no les interesa absolutamente nada. A ellos lo que quieren es ver oprimido un pueblo. Y de esa manera es que están oprimiendo el pueblo. Y lo están adoctrinando para que cuando llegue el anticristo, gobierne de esa manera que lo están haciendo ahora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú no recibes ese paliativo, pues hombre, las sanciones que hay ahora, ya estamos viendo a China, cómo están tratando a estos hombres y mujeres, ancianos incluso, a patadas, para confinarnos en sitios. En este momentico tú tienes esa opción. ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a quedar sin trabajo, no vas a poder entrar al avión, quizás te van a echar del trabajo como ha sucedido. ¿Ya? Vas a tener una sanción, puede ser económica o quizás en la cárcel. Pero después de esto, la sanción que va a ser es la muerte.
Hermano, usted exagera mucho. No, hermano, es que esto no es Hollywood, esto es Biblia. Acompáñenme al Apocalipsis, porque estos hombres, estos 144,000 junto con los dos testigos, van a ser asesinados. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12, capítulo 14, versículos 12 y 13. Esto es un estudio bíblico, hermano. Esto es un estudio bíblico. Tome un papel, tome un bolígrafo y la Biblia. Compare todos estos versículos. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de nuestro Señor Jesús. Y oí una voz que decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. ¿Quién alaba al Señor? Gloria al Señor. Esto fue una profecía que también está escrita en el libro de Daniel. En el capítulo 11, versículo 32 al 35, dice, porque este hombre, el anticristo, va a gobernar. Todo el mundo lo va a ver como un Dios. Cuando venga este hombre y empiece a pagar las deudas externas, cuando empiece a hacer lo que están haciendo los gobiernos hoy en día, porque eso es lo que le gusta a la gente. A la gente no le gusta trabajar, pero le gusta que le den migajas, que le den un mercadito de vez en cuando, que le den una ayuda de 400,000 pesos o 400 euros, $400. Eso es lo que le gusta a la gente. Entonces cuando venga este hombre, va a seguir haciendo esto. Pero entonces para que tú recibas esto, tú tienes que dar algo a cambio. Tienes que recibir algo a cambio. La marca de la bestia. En la frente o en la mano derecha. Y si tú no tienes esa marca, no vas a poder comprar ni vender. Por eso es que están adoctrinando el mundo. La palabra del Señor dice en Daniel capítulo 11, 32, 35, dice, con lisonjas, con mentiras, seducirá a los violadores del pacto. Pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo, Israel, los 144,000. Pero el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y despojo. Eso le va a pasar a los que no reciban la marca del anticristo. En su caída serán ayudados con un pequeño de socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta que el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Mi Señor Jesucristo, Él mismo lo advirtió, Él mismo lo dijo. Si me acompañan al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 9 y 14, dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Les dirán, no, esos que se fueron arrebatados, esos son las cizañas, los que nos quedamos son los que somos, los meros meros. Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Bendito y alabado sea el Señor. Dios es grande y poderoso, hermano. Mi Señor Jesucristo, Él nos anuncia todas estas cosas. Él nos anuncia porque Él está vivo, hermano. Él no está colgado en una cruz. Hoy muchos están festejando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros como cristianos sabemos que Él está vivo. Amén. ¿Quién dice amén? Por eso mi Señor Jesucristo en el versículo, capítulo 24, el versículo 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, esos son los escogidos, 144,000
que van a quedar evangelizando el mundo, y a los judíos después de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo. Perdón. Dice que en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 al 5, habla de la muerte de estos 144,000. Hermanos, para usted recibir a mi Señor Jesucristo, para usted recibir la salvación, en esos 7 años, hermano, no va a ser como ahora. Ahora nosotros como cristianos, muchos se burlan de nosotros. Muchos nos ven a nosotros, ahí están los aleluyas, se mofan de nosotros, se mofan del mensaje de salvación que Dios pone en nuestros corazones para nosotros llevar. Y nosotros quizás muchos cristianos se acongojan y dicen, no, es que yo ya ni le quiero decir a mi hija o a mi hijo o a mi mamá porque es que se enfadan y no quiero que se enfaden conmigo. O sea, prefieren más el amor del mundo, no le quieren llevar este mensaje de salvación a tu amigo, a tu compañero, a tu jefe, a todos, porque dicen, no, se van a enfadar conmigo. Que se enfaden, hermanos. Es mejor que se enfaden llevándole la verdad, que es la palabra del Señor, que no darles una palmadita en la espalda y saber que con esa palmadita los voy a mandar al infierno. Yo mismo me estoy engañando y yo mismo los estoy engañando. Pero nosotros amamos a nuestra familia. Y este mensaje para ti va, mamá, para ti, hermano, para ti, cuñado o cuñada. Si esto fuese mentira, yo te lo diría. Pero esto es verdad. Esto es verdad. Por eso la palabra del Señor, cuando venga hasta los que quieran buscar a mi Señor Jesucristo, esto es lo que van a encontrar. La palabra de Dios dice en el Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 al 5, dice: después miré, dice Juan, él vio, y vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como un sonido de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas, cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender este cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de todos los de la tierra. Amén, amén. Muchos se van a perder, hermano. Muchos van a ir al infierno y luego al lago de fuego. Estos hombres, nosotros ahora, por la gracia de Dios, hemos consagrado nuestras vidas. Y si nosotros queremos irnos en el arrebatamiento de la iglesia, tenemos que consagrarnos. Tenemos que ser puros delante del Señor. Estos hombres, como dice la palabra del Señor, estos hombres no se han contaminado con mujeres. Son vírgenes, estos 144,000. Son los que siguen a nuestro Señor Jesucristo por donde quieran. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos hombres que estando dentro de la tribulación y gran tribulación, son así. Nosotros debemos de ser igual, porque por fe hemos creído, no por vista. Ellos son vírgenes, estos 144,000 que van a quedar evangelizando al mundo, son vírgenes puros, tanto espiritual como físicamente. Ellos no se contaminaron con mujeres, ni con la ramera del Apocalipsis, que ya sabemos quién es la ramera del Apocalipsis. Roma, la madre de todas las rameras, como dice la palabra de Dios, es el sistema religioso corrupto que será dirigido y ha sido dirigido desde mucho tiempo atrás desde Roma. Y va a ser dirigido por el falso profeta por 7 años. Este hombre que está no es el falso profeta. Ha querido que Rusia, que está metido en la Biblia también, ha querido que deje de atacar a Rumanía. Y mandó los mensajes, fue y salió con la cola entre los pies, hablándolo coloquialmente. Este no es, pero el falso profeta cuando venga, en la gran tribulación y gran tribulación con el anticristo, se van a dar cuenta que este va a ser un ser malévolo. Dice la palabra del Señor en Sofonías, capítulo 3,
versículo 13. Dice, el resto de Israel no hará, capítulo 3, versículo 13 del libro de Sofonías. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán y no habrá quien los atemorice. Gloria a Dios. Amén, amén. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No nos atemoriza nadie, en lo absoluto. Que viene el COVID, que viene la pandemia, que viene esto, que viene lo otro, que viene cárcel, que venga. Donde nos mande vamos a ir a predicar. Si me meten a la cárcel voy a tomar mi Biblia y me voy a predicar a la cárcel. Que me voy a morir, bendito y alabado sea el Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén? Amén. Y esa es el pensar de un verdadero cristiano. Ese es el pensar de un verdadero líder de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo. No tener miedo a nada. De la misma manera que lo van a hacer estos 144,000, que van a ser degollados. Y todo el que quiera buscar a mi Señor Jesucristo y aquel que no quiera recibir la marca del anticristo en la frente o en la mano derecha, va a ser degollado. Lo digo yo, no lo dice la palabra del Señor. Hermano, acompáñenme y busquemos en el Apocalipsis. Ponga saliva en su dedito, con confianza, para que nos demos cuenta qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice en el Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, dice. Pero primero que todo, hermano, para que nos demos cuenta que es verdad lo que dice la palabra de Dios, y ya lo estamos viendo actualmente, van a venir burladores y mucha gente va a apostatar de la fe por culpa de ellos. Acompáñenme primero al Apocalipsis, a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5, la palabra del Señor escrita está y dice así. Dice, pero el Espíritu dice claramente, para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza como un bombillo cuando está encendido, herejes, blasfemos contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona, porque la palabra de Dios, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5 dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quién es la verdad? Mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. En el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Quién alaba al Señor? Pero por culpa de estos, de muchos que están llevando la palabra del Señor tergiversándola, y otros que ni siquiera se abstienen a llevarle el mensaje de salvación a sus congregaciones, a sus iglesias. Dice Juan en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Juan vio a esos 144,000 que decapitaron y a muchos que en la tribulación y gran tribulación, los que se quedaron después del arrebatamiento de la iglesia, decapitados. Miren lo que van a tener que soportar. Van a tener que soportar todos los embates de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas de la ira de Dios y de todo lo que va a hacer el anticristo aquí en la tierra, que va a mandar a matar a toda la gente que no se ponga su marca. Aquel que no lo adore, lo van a matar. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por culpa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen.
el anticristo, y no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con mi Señor Jesucristo 1000 años. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo está buscando hombres y mujeres que sean dignos de gobernar con mi Señor Jesucristo 1000 años. ¿Tú quieres venir acá? ¿Quieres recibir a Cristo en el corazón? ¿Te quieres ir en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Quieres gobernar con mi Señor Jesucristo? Santifícate. No importa los pecados que tenga, hermanos. No importa si eres una lesbiana, no importa que eres un homosexual, no importa que eres un mentiroso, un sicario, no importa que hayas matado a alguien. Mi Señor Jesucristo viene y te recibe si tú vienes y te postras delante de Él y pones todos tus pecados delante de Él, porque mi Señor Jesucristo, Él lleva todas nuestras amarguras, todos nuestros pecados y las cuelga allá en la cruz, como lo hizo esta semana. Él lo hizo hace 2000 años. Pero esta semana se vivió lo que mi Señor Jesucristo ha hecho, porque por amor, por ese amor que Dios te tiene, porque Él nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, pecadores, Él nos ama. Ven, no vayas a hacer lo que hizo este hombre que estaba al pie de la cruz de mi Señor Jesucristo, que a última hora se arrepintió, pero estaba al pie del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y fue salvo. Pero hermano, ahora en este momento tú ya no tienes tiempo no vas a tener el tiempo suficiente de arrepentirte, porque si vas en la calle y te pegan un tiro, no te vas a acordar de nada, hermanos. He visto morir gente, hermano, con balazos en la cabeza que no les da tiempo de absolutamente nada, hermano. Gente que hemos tenido accidentes de tránsito y lo primero que se nos viene a la cabeza es un madrazo para el que viene a atropellarnos. Ni siquiera decir, Dios mío, ayúdame. En este momento tú tienes esa facilidad. Muchos de los que han tenido cáncer, como en el caso mío, hermano, hemos tenido esa facultad, hemos tenido ese tiempo de ponernos a cuentas con mi Señor Jesucristo. Porque, hermano, no seamos cobardes, hermano. No seamos incrédulos. Los cobardes no van a heredar el reino de Dios. Los incrédulos tampoco. Aquellos que han recibido la palabra del Señor y como dice la palabra de mi Señor Jesucristo, hipócritas que sobre la cátedra de Moisés se sientan. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 20, versículo 6, dice, bienaventurado el santo, dice la palabra del Señor, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. El Señor está llamando hombres y mujeres, hablándolo coloquialmente, berracos, echados para adelante, para gobernar 1000 años con Él. El Señor no va a llevar incrédulos, ni hipócritas, ni cobardes, ni abominables. Dice la palabra del Señor en el Apocalipsis 21, versículo 8. Dice claramente, hermano, guarde esta palabra en su mente y en su corazón. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Recuerde que los hechiceros son aquellos que invocan muertos, aquellos que le piden a San Juan, que le piden a San Pedro, que le piden a la Virgen, que le piden, ellos están muertos, ellos están esperando el arrebatamiento de la iglesia. Dice la palabra del Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Dice, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que le espera a aquellos que entran en la tribulación y gran tribulación, aquellos que no se salvan, esos incrédulos. Por eso la palabra del Señor dice, mi Señor Jesucristo, hablando, solamente aquellos, los valientes, arrebatarán el reino de Dios. No seamos cobardes, hermanos. Seamos como aquellos cristianos de la época de mi Señor Jesucristo, después de que Él se fue. Aquellos hombres y mujeres que se quedaron
llevando la palabra de Dios, entre ellas María, llevando la palabra del Señor, que incluso fueron decapitados, fueron torturados los apóstoles, aquellos que llevaban la palabra del Señor con denuedo, a Pedro que fue crucificado, a todos aquellos hombres y mujeres que murieron en el Coliseo Romano, comidos, arrancados por los leones. Pero fueron valientes, porque así es que arrebatamos el reino de los cielos. Amén. Hoy en día estamos viendo cristianos que son tibios. Aquellos cristianos que van a las iglesias, dejan el pecado en la puerta, van, adoran al Señor, reciben la palabra del Señor. Cuando salen, agarran el pecado y siguen en lo mismo. Y toman en poco la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 11, versículo 11 al 13, dice: de cierto os digo, mi Señor Jesucristo, de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, el último profeta. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Porque estamos creyendo por gracia, por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Amén, gloria a Dios. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Para que no te dejes engañar de un profeta que está supuestamente en una iglesia. Yo, el profeta fulano de tal. Acuérdense de eso, hermanos. Hermanos, recuerden la palabra del Señor en las parábolas. Y disculpen que estamos extendiendo este estudio. Pero es menester, hermano, que lo hagamos. Es menester. Vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñenme. A Efesios, capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Vamos, para que nosotros en este momento como iglesia, si tú no tienes a Cristo en el corazón, yo te invitamos como el grupo de oración Adonai Jirá, te invitamos a que vengas a los pies de mi Señor Jesucristo. Como lo dije al principio, muchos en este momento, incluso los ateos, que ya gozaron la semana de parranda, porque eso es lo que es, la famosa Semana Santa, la semana de parranda, donde mucha gente van a las iglesias, disfrutan un rato y luego salen a tomar el licorcito, como lo hacíamos antes. Pero nosotros tenemos que, si vamos a irnos en el agradamiento de la iglesia, la palabra del Señor nos manda, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y por eso la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 versículo 10 nos da estos consejos, porque dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque el diablo ya se está haciendo visible en muchas familias. Incluso mucha gente ha escuchado esos testimonios, que escuchan voces en sus casas. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Estos son los vasallos del diablo. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el aire. Esto es lo que hay ahora. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, mi Señor Jesucristo, y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, incluso por mí, dice la palabra del Señor, a fin de abrir mi boca, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas y con denuedo hable de él como debo de hablar. Gloria a Dios. Amén. Yo les pido mucha oración, hermano, también por mí, por todo el grupo, para que mientras estemos aquí, hermano, podamos llevar la palabra del Señor con denuedo. Y que el Señor nos libre de esos dardos que el enemigo nos está lanzando, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad, contra el enemigo, contra el diablo que está utilizando a toda esta gente. Hermanos, vamos a orar por la familia de la hermana Hilda y la Guadalupe Sánchez González, la hermana que con mucho cariño, mucho amor nos invitó. Estuvimos la semana pasada ahí en su casa, fue hermosísimo, nos deleitamos de una rica comida espiritual y también una rica comida física, porque la verdad que las hermanas cocinan delicioso. Un saludo muy especial para ella, para su hermana, para sus hermanos, para Charito. Dios la bendiga. Hemos estado orando por su salud física y espiritual. Oramos también por la familia Quiñones, mi familia, la familia de la hermana Alicia, mi hermosa esposa, esa mujer que Dios ha puesto como ayuda idónea en mi camino para llevar el mensaje de salvación. También oramos por toda la familia, la familia Giraldo Posada, allá en Colombia, están en Colombia, en Corinto, en Versalles, ese hermoso pueblo, allá en Sevilla, España, en Madrid. Los que están también mi familia en Canadá, aquí en los Estados Unidos, un saludo muy especial también para ellos. Un saludo muy especial para la familia Rivera Gómez, la familia de mi hermano, de mi hermano Mariano. Un saludo muy especial para la familia Vargas, para todos y cada uno de nosotros. También oramos por nuestros hijos, oramos por Ramón, oramos por Lili, por toda su familia, por Vita, oramos también por Roxana, por Leo, por los niños que están de viaje, oramos por su pronto regreso a su hogar, oramos por Alex, oramos por Laura, por toda su familia, también por los niños, oramos por mi hijo Iván Camilo. Dios te bendiga, hijo, te amo mucho desde por acá, te mando muchas bendiciones. Oramos también por tu mamá, por Teresa, y por toda tu familia. Oramos también por Jesús Guizar, el padre de los muchachos allá en México, por toda tu familia. Jesús, Dios te bendiga. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos. También pedimos por Joseph, por Judy, por Alberto, por Jorge, por Francisco y Lázaro Rivera, por la esposa del hermano Mariano, por Araceli, allá en México, por sus hijos, por Mireya, por Lucy Hernández, por la salud de Carlos Arias, por Luz Amparo, allá en Texas, por toda nuestra familia en Versalles, por todos nuestros amigos, les amamos un montón. La familia Trujillo, por la familia de la hermana Norma, el hermano Nahún, por mi tío Javier, mi tía Tulia, un saludo muy especial, mi tía Ligia, mi tía Pola, mi tía Genarina allá en España, Dios los bendiga. Por nuestro hermano, el hermano Jaime Martínez allá en Hayward, California, para que el Señor lo levante. Él va a hacer la obra y la está haciendo, y yo tengo fe de que el Señor lo va a levantar. Oramos por nuestros pastores, por el pastor José David Hernández. Dios te bendiga, pastor, a toda la congregación. También oramos por el pastor Humberto Hernández, allá en San José, por el pastor Homero Hernández, por el pastor Richard y su hermosa esposa Noemí, por el pastor Roberto Mata. Dios lo bendiga. Oramos por todos y cada uno de vosotros. Oremos también por el pueblo de Israel.
Oremos también por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Oramos también por Heriberto González, por su hermosa familia, por el hermano Oscar Ramírez, por toda la familia Guizar. Dios los bendiga. Oramos por el pueblo de Israel. Sabemos que todo lo acabamos de percibir, todo lo que viene para Israel, para esos 144,000 judíos, para esos 2 testigos que van a estar con ellos, evangelizando a toda la tierra. Hermanos, oremos unos por otros, hermanos. Oremos por todos los pueblos que están en conflictos en este momento. Oremos por todas las familias que vamos a ver marchar en este momento. De aquí en adelante vamos a ver morir mucha gente, hermanos. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que va a pasar algo impresionante en toda la humanidad. Nos vamos a dar cuenta dentro de poquito. Quizás yo vaya a estar entre ellos. Quizás ya no nos volvamos a ver. Pero hermanos, reciban esta palabra, guarden esta palabra en su mente y en su corazón. Vamos a orar. Cierren los ojos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por todos y cada uno de los que hemos nombrado, Padre Santo, y aquellos que no hemos nombrado, Padre Celestial, pero que los tenemos muy dentro de nuestro corazón, Señor. Acude, Señor, a esa oración que estamos clamando hacia ti, oh Padre Celestial. Padre Santo, porque los tiempos son malos, Señor. Y sabemos que tú vienes pronto, Padre Santo. Sabemos, Padre Celestial, que no hay salvación sino en ti, Señor. ¿Dónde vamos a ir, Señor, si no a ti, Padre Santo? Solamente tú tienes palabras de fe, Señor. Solamente tú tienes palabras de salvación, Señor. Solamente tú eres el camino. Solamente tú eres la verdad. Solamente tú eres la vida, Padre Santo. ¿Dónde vamos a ir sino a ti, oh Padre Celestial? Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que tienen ese corazón cerrado, Señor, que no quieren abrirte el corazón a ti, Señor. Te pedimos por aquellas personas que están resentidas contigo, Señor, sin saber, Padre Santo, que todo lo que tú haces es porque tiene que suceder así, Señor, y es porque hay un propósito en eso que tú haces con nosotros, Señor. Sea bueno, sea malo, Señor, porque sabemos que tú amas al que tú, Señor, estás castigando, tú reprendes al que ama, Señor. Pero a veces nosotros nos enfadamos por eso. Porque el padre que no reprende a su hijo es porque no lo ama. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por darnos esa oportunidad de venir, Señor, a ti. Por darnos el tiempo suficiente, Padre Celestial, para venir a ti, Señor, y pedirte perdón, Señor, porque solamente en ti hay salvación, Padre Santo. Solamente tú eres el camino, solamente tú eres la verdad, solamente tú eres la vida, Padre Santo. Te damos gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, porque por amor a nosotros nos has dado a tu Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, para que muriera en esa cruz, Señor, por todas nuestras culpas, por todos nuestros pecados, Señor, por toda nuestra indiferencia, Padre Santo. Fue molido, Señor, a palo, fue molido, fue crucificado, Señor, pero sabemos, Padre Celestial, que Él ha resucitado, Padre Santo. Te damos gracias, poderoso Dios, por esos llenos de tu Santo Espíritu, Padre. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, Señor, tu santo nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Y en ese nombre se va a poner de rodillas toda la tierra y toda lengua confesará que tú eres Dios. Te damos gracias, Señor. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Guarden estos mensajes. De hecho, no los guarden, reenvíenlo para que ese mensaje llegue a muchas personas que están a tu alrededor. Nos olvidamos un poco de José Luis allá en Venezuela. Dios te bendiga. A ti, a María Victoria, a Luis José, a mi tío Oscar, a la hermana Callita. Dios los bendiga. Recuerden, hermanos, que si el arrebatamiento de la iglesia llega y tú te quedas, hermano, no digas después que no lo sabías. Un abrazo muy especial, les amamos un montón.